Bienvenidos a Geopolítica 2.0. Hoy vamos a tratar, evidentemente, como nuestro programa lo indica, sobre la geopolítica. Sin embargo, lo vamos a hacer desde el punto de vista de la historia. La historia es el principal alimento de la geopolítica, es el principal estímulo de las relaciones internacionales y es el elemento base de la diplomacia, porque la diplomacia como instrumento de la política exterior se nutre de la historia. Porque en la manera de cómo el individuo se comporte ejerciendo la profesión, el oficio de la diplomática, en esa medida está demostrando su conocimiento de la historia. Vamos a tratar justamente a propósito de la séptima cumbre de las Américas próxima a celebrarse en Panamá. Esta cumbre forma parte de todo un andamiaje de relaciones que existen en el continente, en el hemisferio entre América Latina y los Estados Unidos, justamente a partir de dos concepciones que han dominado la historia de las relaciones interamericanas. Se trata pues de la visión norteamericana paradigmática de los Estados Unidos y la visión que han tenido algunos países latinoamericanos o en su conjunto o por separados. No podemos olvidar pues que ese proceso, el proceso de independencia en América Latina, que culmina pues en los años 1820, 22, 23, formó parte de todo un proceso un tanto más complejo y al cual no podemos evitar, no podemos eludir la presencia de Napoleón Bonaparte y particularmente de la Revolución Francesa, la cual con sus tesis, sus ideas sobre la libertad, la igualdad y la fraternidad, y le insufló un procedimiento, le insufló unas ansias de libertad, de igualdad y de fraternidad a este conjunto de estados que fueron, en el caso del hemisferio, conformándose. Si bien es cierto, los Estados Unidos adquirió una dimensión distinta, pero desde el punto de vista de la temporalidad, tanto los Estados Unidos como los países latinoamericanos tienen más o menos, unos más que menos, un punto de partida en el tiempo. Es prácticamente consecuencias, estos son consecuencias de los diversos elementos, de los diversos y complejos procesos que sacudieron a esa parte del mundo y que se concretó en América, particularmente en Estados Unidos y en América Latina. Hay que comprender primero que la suerte de Napoleón Bonaparte está ligada íntimamente a América Latina y a los Estados Unidos. En primer lugar, a los Estados Unidos porque incluso Napoleón le vendió una buena parte de sus territorios que tenía en New Orleans al gobierno norteamericano y los norteamericanos muy hábilmente la compraron, cuestión que requería el dinero Napoleón para continuar con sus guerras en Europa. El cuento es que esas guerras condujeron a Napoleón a su fatal desenlace. Waterloo, que próximamente se cumplirán los 200 años de haberse realizado la batalla donde la historia le dio la espalda a Napoleón Bonaparte, por cuanto todos los países que fueron agredidos por el fusil, por la pólvora y por los caballos, como por los cañones de la Revolución Francesa, en ese afán desenfrenado de llevar la libertad, la fraternidad y la igualdad a fuerza de fusil, concitó lo que llamó en alguna ocasión Víctor Hugo el odio, ¿no?, del mundo en contra de la libertad y en contra de la igualdad y en contra de la fraternidad propuesta por Francia, porque eran ejércitos invasores. La Santa Alianza es el gran resultado de la derrota de Napoleón Bonaparte. Sin embargo, hay dos elementos que hay que tomar en consideración y es de lo que vamos a tratar hoy justamente. Es que es la Santa Alianza, que es la coalición de factores políticos europeos encabezados por el cochero de Europa, como llamaban al canciller Metternich, quien fue construyendo toda una red de intrincados mecanismos de alianzas, a tal punto pues que sentó en una misma mesa a las aspiraciones del zar con las aspiraciones de los prusianos y con los ingleses. Todos ellos se sentaron justamente para acordar una estrategia a fin de derrotar al corso, es decir, a Napoleón Bonaparte, cuestión que lo lograron justamente en Waterloo. El resultado de Waterloo, de esa gran batalla, que me gusta la frase, la historia le dio la espalda, porque Napoleón fue confinado, preso, tuvo que abdicar y fue preso y murió 6 años después en una isla inhóspita
en el África. Ahora bien, de la derrota de Napoleón Bonaparte, repito, surgieron esos tres elementos, la Santa Alianza, pero surgieron otros dos, que es el monroísmo, es decir, la tesis norteamericana de lo que debía ser el continente, el hemisferio en general. Y el otro elemento es la Gran Colombia. Hay que comprender también que el espacio histórico en el cual eso se desarrolló fue producto de diversos elementos que enfrentaban estas dos visiones, particularmente contra la Santa Alianza. Pero también hay que tomar en consideración que la propuesta de Simón Bolívar, que era de la Gran Colombia, constituía, de alguna manera, no solamente un enfrentamiento con la Santa Alianza, a quien él calificó, me permito leer un texto, que la diferencia entre la Santa Alianza y la propuesta de Simón Bolívar, decía, la diferencia entre nosotros es que no debe ser otra, pues que la relativa a los principios de la justicia, decía Simón Bolívar. En Europa todo se hace por la tiranía y nosotros aquí lo hacemos por la libertad. En las cartas que Simón Bolívar le enviaba al vicepresidente de la Gran Colombia, a Santander, él hizo un conjunto de propuestas que marcaron de alguna manera con su impronta la historia de las relaciones interamericanas y particularmente la manera como Venezuela ha ido impulsando hasta el año 1999 su política exterior, en la cual fundamentó y sedimentó y fraguó el interés nacional en términos en los cuales Venezuela saliera siempre beneficiada de todos los acuerdos, de todas las posibles situaciones tensas que tuviera de tocar a vivir. Por ello, me permito leer una parte de una de las cartas en la que Simón Bolívar le escribía al vicepresidente diciéndole que le hizo una serie de advertencias políticas, una serie de recomendaciones. Entre ellas le dice, primero, que no se debe admitir en la Gran Colombia a la Liga del Río de la Plata, es decir, a los argentinos. Segundo, a los Estados Unidos de América tampoco invitarlos al condumio que se estaba formando con el famoso Congreso de Panamá. Y tercero, no participar en aquellos esfuerzos que buscaban la independencia o la libertad de La Habana. Y él decía, repito, estos 13 puntos me parecen de la mayor importancia, pues creo que nuestra liga, es decir, nuestra Gran Colombia, puede mantenerse perfectamente sin tocar los extremos del norte y del sur, y sin el establecimiento de una nueva república de Haití, decía él. Simón Bolívar, previendo la situación, acordó esta frase: los españoles para nosotros ya no son peligrosos, en tanto que los anglosajones lo son muchos, porque son omnipotentes y por los momentos terribles. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir simplemente que Simón Bolívar buscó no enemistarse con los Estados Unidos, sino mantener una distancia con ese país por cuanto representaba un conjunto de valores con los cuales Venezuela no podía, o por lo menos la Gran Colombia, no podía estar de acuerdo. La Santa Alianza era una amenaza. La Santa Alianza se proponía, encabezada por Metternich, por el zar y por otros gobernantes de la vieja Europa, en concordancia con los ingleses, pretendía recuperar, pretendía defender la institución de la monarquía donde ella estuviera en peligro. Francia, particularmente Napoleón Bonaparte, fue el vendaval que sacudió a toda Europa, eliminando estas nuevas monarquías y creando unas nuevas formas monárquicas de dominación, pero bajo el influjo francés, donde Napoleón Bonaparte era la figura principal. Inglaterra, por sus intereses vitales, no podía coincidir con Napoleón Bonaparte, pero tampoco podía coincidir con los países aristocráticos europeos. Mas, sin embargo, entre el mal mayor y el mal menor, los ingleses pragmáticamente escogieron justamente la alianza con estos factores para derrotar a Napoleón Bonaparte y su vendaval revolucionario. Huelga la explicación de que Inglaterra, al encontrar que el proceso de conformación de la Santa Alianza iba a ir un poco más allá, incluso llegar hasta América Latina, porque América Latina estaba siendo afectada por el vendaval revolucionario independentista, los ingleses encontraron que esto iba a generarle
ciertos problemas o intereses vitales, pero particularmente observando en perspectiva la propia situación de los Estados Unidos, que si bien es cierto no tenían esa dimensión que hoy en día tienen, los Estados Unidos ya habían advertido, a través del famoso mensaje de James Monroe, de América para los americanos, que ellos iban a ejercer una presión y una presencia de enfrentamiento contra todos aquellos factores que buscaren la invasión, la intromisión europea monárquica en el continente americano. En este caso, Simón Bolívar, ante esa situación, propuso esa famosa Gran Colombia, que se constituyera en lo que él llamó el equilibrio del universo, en esa metáfora de Simón Bolívar, que le permitía moverse entre la Santa Alianza Europea, que dominaba los principios y la seguridad en Europa en nombre de la tiranía, pero también que frenara las apetencias del naciente poderío norteamericano, que obviamente estaba destinada, como dice su propio principio de su filosofía, de la filosofía de su política exterior, su destino manifiesto. Pues sin embargo, Bolívar fue un individuo bastante clarividente y observó lo que se le avecinaba al continente, por razón por la cual decidió confrontar, enfrentar a esas dos realidades con lo que él llamó el punto de equilibrio en el universo, como fue la Santa Alianza. Sin embargo, no hay que decir, no hay que desdeñar lo que el propio Simón Bolívar, me permito citarlo, decía, pues, palabras más, palabras menos, que el monroísmo, la tesis de James Monroe, era una declaración unilateral de los Estados Unidos que formulaba los Estados Unidos, arrogándose el derecho a proteger a los países del hemisferio. En tanto que Simón Bolívar, o la tesis de Simón Bolívar, procuraba y proclamaba en nombre de la América hispana la voluntad de sus pueblos a transformar su revolución de independencia en una avanzada para convertir en un movimiento transformador de la realidad. Hay una anécdota muy simpática de que narra el general Gabriel García Márquez en su novela El general en su laberinto, una discusión que él escuchaba entre un dignatario francés que le visitó con su secretario privado, mientras que Bolívar, descansando en la hamaca, escuchaba la discusión y el francés le hacía una serie de recomendaciones. Ustedes tienen que hacer tal cosa, y Simón Bolívar, un tanto molesto, le dijo desde la hamaca: déjenos tranquilos hacer nuestra Edad Media. Con ello quería decir Bolívar, nosotros tenemos que transitar nuestros propios procesos conflictivos para llegar al nivel de democracia que nosotros queremos. Pues bien, el caso es que Venezuela hoy en día, alejándose, por cierto, de esos preceptos de Simón Bolívar, ha ingresado en un océano de conflictividad con factores que están allí presentes, porque si bien es cierto, los Estados Unidos son lo que se dice que son, que fueron cuando Simón Bolívar y que fueron durante todo el siglo XIX y que lo fueron durante el siglo XX, también no es menos cierto, es que esas relaciones entre América Latina y los Estados Unidos se fueron reglamentando particularmente a través de 10 conferencias panamericanas en las que se evolucionó, en las que se observa cómo evolucionó el concepto de independencia, el concepto de injerencia, el concepto de intromisión en los asuntos internos del continente, frente a la presencia norteamericana. Eso fue un proceso muy lento, muy difícil, un parto muy complejo, pero que sin embargo hoy en día América Latina disfruta, desde el punto de vista de su estructura política, de una realidad en la que goza de su independencia, goza de su soberanía, y que eso se mantuvo durante todo el siglo XX. Más sin embargo, a principios del año, la década del 60 del siglo XX, surgió un elemento que trastocó toda la realidad latinoamericana, que fue Cuba, con la llegada del gobierno de Fidel Castro, y al utilizar un conjunto de medidas, implementar un conjunto de medidas que dañaron sus relaciones, y además plegándose Cuba, el gobierno cubano, a unas pretensiones extracontinentales, concretamente a la Unión Soviética, colocó al continente en una situación de gran indefensión y de gran peligro, por lo cual Cuba fue sancionada y expulsada en 1962 del seno de la Organización de Estados Americanos, organización, por cierto, que es el gran corolario del esfuerzo de tanto de América Latina como de Estados Unidos por encontrar una tabla de entendimiento, unos valores comunes, como era la de no intromisión, el respeto, la ayuda, la cooperación, la solidaridad, la observancia de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Hoy en día, ese esquema se agotó de enfrentamiento
por parte de Cuba, porque se observa cómo Cuba ya próximamente va a estar presente en la cumbre iberoamericana y que obviamente se le va a dar la gran bienvenida, va a ser la gran vedette Raúl Castro. El Castro menor es el que restablece las relaciones con Estados Unidos una vez que el Castro mayor, ya el longevo, Fidel Castro, que la rompió en 1961. Bueno, sin embargo, es que la realidad política, como quiera que es mejor nunca casarse con los absolutos en la historia, porque la historia siempre te demuestra lo contrario. Hegel decía que la historia siempre juega con sus ¿cómo se llama? Con sus engaños, y una cosa te parece hoy, pero ya mañana no lo es. El caso es pues que nosotros, Venezuela, observa que mientras Cuba, que durante 50 y tantos años estuvo enfrentada a los Estados Unidos, hoy corre a abrazarse con su histórico enemigo. En tanto que Venezuela, que ha sido tradicionalmente, a partir de la tesis de Simón Bolívar, que si bien es cierto, ellos representan una presión hegemónica, no menos cierto es que Venezuela durante el siglo XX y particularmente durante los 40 años de democracia, Venezuela mantuvo una posición de dignidad y de posicionamiento, de una postura de independencia frente a los Estados Unidos, y hay ejemplos como el de la propia, en el 1958-59, cuando los Estados Unidos quisieron castigar a Venezuela no comprándole petróleo. Eso Venezuela lo consideró una agenda, e incluso cuando los propios Estados Unidos observaron que su vicepresidente Nixon iba a ser prácticamente linchado, eso no enturbió las relaciones entre nuestros países, y Estados Unidos comprendió la importancia que tenía el petróleo y se mantuvo como un gran cliente venezolano, y Venezuela, vendiéndole petróleo confiadamente, se convirtió en su gran proveedor. El caso es que tenemos 15, 16 años con un enfrentamiento de nuevo con los Estados Unidos, y en el corolario de esta cumbre, esta séptima cumbre iberoamericana, Venezuela se presenta como un David frente a un Goliat, presentando disque 10 millones de firmas para exigir que el gobierno de Obama derogue el decreto condenatorio a 7 funcionarios que han cometido violaciones a los derechos humanos, que han participado en componendas antidemocráticas y que se han enriquecido de una manera bestial a propósito pues de la utilización de los mecanismos financieros norteamericanos para el lavado de su dinero. Ello ha ocasionado que los Estados Unidos, como hemos dicho anteriormente, considerase pues que esto es para ellos una amenaza por cuanto es corrupción a su sistema financiero. Y bueno, el caso es que hoy en día Venezuela ha asumido cual David frente a un Goliat la bandera del nacionalismo y exigiendo el respeto para la soberanía y la no intromisión de los Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. Luego que aquí nunca hemos visto a John Kerry ni a la Clinton metidos como ocurrió en Paraguay, ocurrió en la frontera con Honduras, donde el entonces canciller, hoy en día presidente, participó en actividades justamente de injerencia y de intromisión en los asuntos internos de ambos países. Valga la ocasión para reiterar que Venezuela no está siendo castigada por los Estados Unidos, están siendo castigados 7 individuos, todos ellos depositarios, marcados pues con el emblema de la corrupción y de la violación a los derechos humanos. Esta cumbre iberoamericana es una gran oportunidad para que Venezuela se reinvente. Ojalá la sensatez y la madurez haga reflexionar a los gestores de la política exterior y entiendan que deben reinventarse mediante un entendimiento con el gobierno norteamericano para evitarles mayores males a Venezuela y al pueblo venezolano, que está más que acosado, no solamente por la falta de azúcar, papel toalete y café, sino por la falta de libertades y, en última instancia, por la falta de condiciones elementales de una vida digna que merece nuestro país desde que somos país. Muchas gracias, pues, y hasta una próxima Geopolítica 2.0.